Voy a continuar por donde lo he dejado antes, donde se ha dejado oír perfectamente el sonido de la grabación. Dije, como hemos visto antes, que esta es la expresión analítica de la función derivada. Y para estudiar la derivabilidad de la función que nos han dado al principio del ejercicio, lo que hay que analizar son los valores de la x que me crean algún problema en la expresión analítica de esta función derivada. Recordad que nos movemos en el intervalo abierto que va de 0 a infinito. El primer problema que nos podemos encontrar es cuando la x toma el valor 0. Pero es que el 0 no está incluido en el dominio de definición de la función original y por lo tanto tampoco en la derivada. Por lo tanto, aquí no habría ningún problema en la x, que aparece aquí en este denominador. Los radicales, como son los mismos de la función original, tampoco presentan ningún problema, porque son positivos siempre para cualquier valor de la x. Valor de la x que se puede perfectamente mover en todo R. El otro problema que nos podemos encontrar en esta expresión analítica sería la base x que aparece aquí, que no tendría ningún sentido, ningún significado para valores negativos o iguales a 0. Pero como nos movemos en este intervalo, no tenemos ningún problema en la expresión analítica de esta función derivada. Y por último, el logaritmo neperiano de x. Podríamos tener algún problema si nos moviésemos en la x por valores fuera de este intervalo. Pero como nos movemos del 0 a infinito, el logaritmo de x para los valores de este intervalo no presenta tampoco ningún problema. Sabemos que el argumento de cualquier logaritmo ha de ser siempre positivo y mayor que 0, estrictamente. Pues bien, una vez visto esto, sacamos de conclusión de que la función que nos han dado aquí es una función también derivable en todo su dominio de definición, en el dominio de 0 a infinito. Entonces, si nuestra función es derivable en 0 a infinito, también lo va a ser derivable en particular en el intervalo abierto que nos proponen en el enunciado del ejercicio, el intervalo abierto que va de 1 a 3. Una vez que vemos que esta función en ese intervalo 1 a 3 cumple las condiciones del teorema del valor medio, podemos aplicar el teorema del valor medio a esa función y a ese intervalo. Para aplicar el teorema del valor medio a esa función y a ese intervalo, lo que hacemos es tomar la igualdad que aparece en el teorema, esta igualdad de aquí, que aparece en la conclusión en la tesis del teorema, y aplicarla a esa función y al intervalo 1, 3, que es el que nos pide el intervalo, el enunciado del ejercicio, perdón. Aplicamos o sustituimos en esta identidad los valores de los extremos de este intervalo, que es lo que he hecho aquí. Aplicamos, por tanto, esa igualdad a este intervalo y con esta función original que nos han dado en el enunciado, hacemos f en el extremo superior menos la función, la imagen de la función en el extremo inferior, restamos, nos sale un 8 arriba y abajo la amplitud de este intervalo, que es 2. Por lo tanto, al dividir 8 entre 2, 4. El ejercicio nos pedía que demostrásemos que existe una cisha incluida en ese intervalo en el que la derivada se nos hace igual a 4. Y esto es lo que hemos demostrado. Pero antes de eso hemos tenido que comprobar que la función cumplía esas premisas para poder aplicar esta igualdad que viene estipulada en el teorema del valor medio a la función que nos dan y al intervalo que nos proponen también. Por lo tanto, para finalizar, queda comprobado por el teorema del valor medio que sí que existe esa cisha C en el intervalo que pertenece al intervalo abierto 1, 3, en el que la derivada para esa cisha vale 4. Porque sabemos que esta igualdad
puesto que se han cumplido las dos premisas anteriores, esta igualdad la cumple la función en ese intervalo. Por ese motivo, sacamos esta conclusión. Aquí lo dejo.